Vamos a abrir la Biblia en Santiago 4:1. Y les quiero comentar para empezar que ahora estaba meditando en la Biblia. Dos cosas me marcaron esta semana. Uno fue que dice la Biblia: no os hagáis maestros muchos de vosotros, dice, sabiendo que recibiréis mayor condenación, dice la Biblia. Así lo dice, ¿verdad? En otra versión que leí decía: sabiendo que recibiréis un trato más severo, dice. Pero al final me recordaba cuando dice que al que más se le da, más se le demanda, ¿verdad? Entonces me impactó a mí en lo personal, porque dije: es una gran responsabilidad compartir la palabra, ¿verdad? Traer la palabra, porque existe siempre el compromiso con el Señor, ¿verdad? Uno, de no adulterar la palabra, de no agregarle más ingrediente que el que debe tener, ¿verdad? De no diluirla, como hacían muchos que vendían leche, ¿verdad? Que decían: es que le echaron agua para que abundara más. Y entonces es una gran responsabilidad para nosotros, ¿verdad? Y luego también me impactaba un poco lo que veíamos la semana anterior, el domingo, que no lo pudimos grabar, pero cuando decía que el resumen de toda la ley se resume en el amor. Dice todos los mandamientos: no adorarás a otros dioses, no codiciarás nada de tu prójimo, no matarás. Todos los mandamientos se reducen en el amor. Y entonces dice el Señor que el cumplimiento de toda la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, dice. Y eso me impresionaba también, porque es como tripartito, ¿verdad? Así como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y así como está el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y así está también ama a Dios, ama a tu prójimo, pero como te estás amando a ti. Y en ese orden de ideas, decía yo, quiere decir de que nosotros no podemos amar a nuestro prójimo si no nos estamos amando nosotros primero, ¿verdad? Porque dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no podemos amarnos a nosotros, o sea que tenemos que empezar amándonos a nosotros mismos. Y no podemos amar a Dios, dice, que no vemos, si no comenzamos amando a nuestro hermano que vemos. Fíjense qué interesante. Entonces todo se va entrelazando. Pero es como cuando hay un problema, ¿verdad? Y decimos, como cuando se rompe una cañería. Decimos: aquí está saliendo agua, pero hay que ver desde dónde viene. Y entonces a veces empiezan a abrir, rompen la calle. Tenemos que llegar a la raíz, o tenemos que llegar a la raíz del problema. ¿Dónde es donde está la raíz del problema? ¿O dónde está el origen? Y así nos pasa en nuestra vida, ¿verdad? Que decimos, por ejemplo: ¿por qué esta persona no puede amar al prójimo? ¿Y por qué no ama a Dios? Porque si amara a Dios, dijo Jesús: si alguien me ama, mi palabra guardará, dice. Entonces hay muchas personas que dicen: no, yo amo a Dios y respeto a Dios, pero cuando vemos si guarda la palabra, no la está guardando, sino que vive todo lo contrario a la palabra. Entonces, si no está guardando la palabra, no lo está amando. No los quiero enredar mucho con esto, pero entonces la raíz de todo, o el origen, es de que no se ama a sí mismo. ¿Y por qué no se puede amar a sí mismo? Porque muchas veces, por ejemplo, dice: perdona, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi prójimo? Hasta 70 veces 7, dice. Pero ¿por qué a veces nos cuesta perdonar tanto? Y a veces nos aferramos a un sentimiento contrario y nos cuesta perdonar,
porque no nos hemos perdonado muchas veces a nosotros. A veces hay errores que cometemos y muchas veces estamos cargando con esos errores, ¿verdad? Y aunque nos acercamos a Dios, Dios ya nos perdonó. Muchas veces somos nosotros mismos los que no nos perdonamos. Y nos recordamos de, de esas fallas y nos sentimos mal con nosotros mismos y no podemos avanzar. Es un peso que hay ahí, es una carga que estamos llevando. Y entonces el Señor dice que no me acordaré más de vuestros pecados, sino que los tiraré al fondo de la mar. Y eso es impresionante de Dios, porque cuando hay un genuino arrepentimiento, como el del hijo pródigo, cuando había malgastado la herencia, había derrochado todo y se había ido a una tierra lejana, hubo un momento en que él cambió, se arrepintió y entonces el Padre lo recibió y lo perdonó. Y en ese orden de idea, entonces, quiero que leamos Santiago 4:1. Porque veíamos que los problemas externos que hay muchas veces, los que no nos dejan avanzar, que no amamos a Dios, porque no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? Y luego no amamos al que vemos, porque no nos estamos amando nosotros mismos, y no nos amamos nosotros mismos, porque muchas veces no hay perdón, no nos hemos perdonado por nuestros errores y por otras situaciones más. Y entonces aquí